Bueno, en cuanto a los usos de la repetibilidad, uno de los usos más comunes es relacionándolo con la heredabilidad. Como hemos visto, la repetibilidad tiene un cálculo muy fácil y también hemos visto que las fórmulas conceptuales son muy parecidas. Por lo tanto, fíjense que la repetibilidad, el valor más bajo que puede tener es cuando esto es cero. No, el valor más bajo, perdón. Lo más parecido a la heredabilidad es cuando esto es cero. Y después puede tener valores mayores a la heredabilidad. Por eso está este símbolo, ¿no? La repetibilidad puede tener valores iguales o mayores. Por lo tanto, si la repetibilidad es muy baja, la puedo usar como indicadora de heredabilidad, de valor de heredabilidad. Así que eso es un primer uso y una primera aproximación a la heredabilidad, siempre y cuando la repetibilidad sea baja. La repetibilidad y las decisiones de rechazo o descarte. Esto es algo que las personas que han trabajado hace mucho tiempo con animales lo conocen, el descarte. El descarte se hace cuando aquellos individuos que han producido mal al siguiente año directamente no entran en producción, ¿no? Bueno, este es el fundamento teórico. ¿Por qué no entran en producción? ¿Por qué se los descarta? Y bueno, porque tiene una repetibilidad alta para ese carácter. Es decir, que es muy probable que el año siguiente vuelva a repetir. Pero esto no sucede en todos los caracteres. Hay algunos caracteres que tienen repetibilidad alta y a veces merece la pena que el individuo quede un año más esperando a ver si vuelve a reincidir o no. Entonces, pero como tiene repetibilidad baja, siempre queda la duda. ¿Lo podríamos esperar otro año más? Bueno, por regla general solamente debemos esperarlo un año nomás, cuando la repetibilidad es baja. Porque si lo seguimos esperando, el costo de mantener ese animal esperando a que vuelva para darle una oportunidad más para que pueda expresar su potencial, da un balance negativo. Por lo tanto, ya se sabe que en aquellos caracteres de baja repetibilidad solamente debemos darle una oportunidad más al animal para que reafirme su nivel productivo. Al tener mayor número de registros vamos a tener obviamente mayor información y mayor precisión, pero ojo, vamos a tener mayores costos de medición, tenemos que tener además más costos de mantenimiento y obviamente un aumento en el intervalo generacional que ya vamos a ver que influye negativamente en la respuesta anual. Entonces hay que optimizar la ganancia y los costos. La repetibilidad también se usa para calcular lo que se llama predicción de futura producción o predicción más probable, y tiene esta formulita y que nos permite predecir qué va a pasar en la próxima producción, ¿sí? Es una fórmula bastante simple, aunque ustedes la ven media complicada, pero acá tenemos el valor de la media de la población. Esto tiene que ver con la cantidad de datos que tiene el individuo, y esto, bueno, con la diferencia de producción, la repetibilidad de la diferencia de su producción. Eso nos va a dar la producción más probable, es decir, nos permite, vuelvo a repetir, predecir la próxima producción. Por ejemplo, cuál va a ser la próxima producción de estas vacas, porque si yo puedo predecirlas, por así decirlo, puedo tomar decisiones, puedo descartar la peor. Entonces, tenemos estas 3 vacas con igual promedio, ¿sí?, de sus historias de lactancia. Entonces, en base a sus registros, voy a aplicar la fórmula para ver cuál de ellas es la que menos produce para descartarla. Entonces, fíjense en que simplemente llenar la fórmula. N es la cantidad de registro, la primera tiene solamente un registro,
R es la repetibilidad, ¿sí? Que es la que se coloca en la fórmula y luego se calcula. Practiquen esta formulita porque en el práctico lo van a tener que resolver. Entonces, de acuerdo a estos resultados, vamos a tener, por ejemplo, la que más esperamos que produzca y la que menos esperamos que produzca. En cierta forma, podemos ir descartando esta. Otra importancia también que hay que está relacionada a este ítem, que es que la repetibilidad, el valor de repetibilidad, cuando hay varias mediciones, está involucrada en la fórmula también de la estimación del valor de cría, como lo vimos hace un rato. Entonces también nos hace falta conocer el valor de la repetibilidad del carácter en esa situación. Bueno, los métodos de estimación que me anticipé antes, que bueno, también se lo denomina como correlación intraclase. Hay una correlación entre las dos medidas fenotípicas. Esta es la fórmula estadística es la covarianza sobre el producto de los desvíos, eso da la repetibilidad. Y finalmente un resumen que nos permite distinguir los dos parámetros que hemos hablado hasta ahora. Fíjense en repetibilidad y heredabilidad, la diferencia que hay entre las fórmulas. La diferencia en la predicción, la heredabilidad predice el valor de cría, es decir, el valor aditivo de los individuos, que nos permiten predecir el comportamiento o la performance de la progenie. Acá me permite la repetibilidad y su formulita me permite predecir la próxima producción. Por lo tanto, la heredabilidad me sirve para predecir en la próxima generación y la repetibilidad en la generación presente, solamente que en la próxima medida. El uso de la heredabilidad es para seleccionar básicamente reproductores y la repetibilidad, el uso más importante, es para el descarte. La heredabilidad nos indica que a mayor heredabilidad, mayor correlación entre el valor aditivo y el fenotipo. En repetibilidad, la mayor repetibilidad nos indica mayor correlación entre las dos mediciones del mismo individuo. La heredabilidad nos orienta acerca de la estrategia del método de selección y la repetibilidad nos orienta acerca de la cantidad de registros necesarios para hacer una adecuada evaluación del comportamiento o la performance del individuo. Bueno, el último parámetro que vamos a ver se llama correlaciones genéticas. Básicamente las correlaciones genéticas surgen de la idea de que los caracteres, no podemos pensar en los caracteres en forma independiente, es decir, si seleccionamos por producción de leche, también hay otras características que pueden o no verse influenciadas. Y preguntamos entonces, si selecciono por producción de leche, ¿habrá un cambio genético en la cantidad de proteína, en la cantidad de grasa? ¿De qué dependerá? ¿Cuánto será la intensidad de ese cambio genético? Nosotros sabemos que por estadística que correlación se denomina, indica asociación. Entonces, correlación genética, con correlación genética nos estamos refiriendo a asociación genética. Bien, entonces, por ejemplo, queremos seleccionar por cuartos valiosos, ¿no? Por cortes valiosos. Por ejemplo, el lomo, el cuadril, que son los cortes valiosos. Podemos seleccionar también por veteado, pero ¿qué pasa con la aparición? ¿Qué pasa con las características asociadas a estas caracteres que nos interesan? Si estamos buscando mayor veteado, ¿estará relacionado con algún problema en la fertilidad, por ejemplo? ¿No? Entonces, desde hace mucho tiempo ya se sabe que hay una asociación entre los caracteres.
y que es importante a tener en cuenta antes de hacer un programa de mejoramiento, ¿sí? Cuando al principio les pedí que ustedes identificaran los caracteres de importancia económica, ahora saben que de esos caracteres necesitamos conocer los parámetros para poder idear bien un programa de mejoramiento. Necesitamos conocer las heredabilidades, si las repetibilidades son altas y si existen asociaciones entre ellos. Porque fíjense en esto, por ejemplo, en algunas razas los gatos de ojos azules son sordos, ¿sí? Los animales de pelo largo y grueso suelen poseer cuernos largos y numerosos. Entonces, hay que tener en cuenta siempre las características y las posibles relaciones que hay entre ellas. Preguntaremos, por ejemplo, ¿cuándo es que es más importante conocer la asociación entre caracteres? Bueno, es importante, sobre todo, o sea, este conocimiento se hace más relevante cuando las características son medidas a post-mortem, o cuando son costosas de medir. Entonces, cuando las mido post-mortem, por ejemplo, como pueden ser los cortes valiosos, puedo llegar a pensar, ¿qué puedo medir en el animal en vivo que me indique que tiene buenos cortes valiosos? Bueno, por ejemplo, las lecturas ecográficas pueden llegar, el animal en vivo me puede llegar a indicar qué pasa con los cortes valiosos. ¿Y lograré algún cambio? Si selecciono por área del ojo de bife, ¿lograré un cambio en porcentaje de cortes valiosos en post-mortem? Entonces, bueno, es importante. Allí la asociación cobra sumamente importancia. Igual que cuando el carácter está medido en el otro sexo, como puede ser en mujeres, ¿no? Un animal, un padre que tiene un toro, que tiene un buen porte, estará relacionado con un buen porte, perdón, una buena ganancia de peso, estará relacionado con la producción de leche de las hijas, por ejemplo. Entonces es importante estas asociaciones, sobre todo en ese tipo de situaciones. Por otro lado, las correlaciones genéticas entre los caracteres me ayudan y son útiles para diseñar los índices de selección. Los índices de selección son fórmulas en donde intento cuantificar cuán valioso es un individuo a través de la combinación de distintos caracteres. No es directamente la suma, o sea, si para una producción, como puede ser la producción de leche, me interesa la cantidad de leche que produce, la cantidad de proteína que tiene y la cantidad de grasa, yo tengo 3 caracteres importantes. ¿Cómo combino esa información para darle un solo valor al individuo? Eso se denomina construir un índice, que es toda una metodología bastante laboriosa. Bueno, para construir el índice necesito sí o sí conocer la relación que hay entre esas características. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Esta relación que se usa mucho, que es la circunferencia escrotal, que nos indica del padre, está relacionada con la fertilidad de sus hijas, no solamente en bovinos, sino en ovinos también.